El siguiente ejemplo que vamos a ver está relacionado con el manejo de horarios pues en un sistema de metro, de trenes, autobuses, etc. Para ello se requiere un tipo abstracto de datos destinado al manejo de horas que ya habéis visto como ejercicio al principio de esta asignatura. Vamos a comenzar definiendo los requisitos de nuestro sistema. En primer lugar, queremos implementar un sistema de gestión de líneas de metro. ¿Vale? La idea es mantener información sobre líneas dentro de ese metro, paradas disponibles por cada línea y los horarios de salida de trenes por cada línea. Por tanto, las operaciones que quiero soportar para mi tipo abstracto de datos son las siguientes. Crear un sistema de líneas de metro vacío, añadir una nueva línea de metro, añadir una nueva parada a una línea de metro. Y cuando añado una nueva parada al final de la línea, quiero indicar el tiempo de recorrido desde la parada anterior, ¿vale? Y en el caso en el cual sea la parada de cabecera, pues ese tiempo será 0. También quiero una operación para añadir una nueva hora de salida en una línea, es decir, pues a la hora a la cual sale un tren de la cabecera de esa línea. Obtener el número de trenes que salen diariamente en una línea. Y por último, obtener el tiempo de espera hasta el próximo tren en una parada determinada. Con respecto al coste, voy a utilizar la letra L para referirme al número de líneas, voy a utilizar la letra P para referirme al número máximo de paradas que hay por línea y con la letra T el número máximo de trenes o de salidas de trenes por línea. Bueno, pues como mi tipo abstracto de datos va a tratar con el tiempo, en particular de la hora a la que salen los trenes o del tiempo de espera que yo voy a necesitar, voy a definir un tipo abstracto de datos en primer lugar para gestionar horas. Esta sería la interfaz del tipo abstracto de datos. Pues tengo el constructor que, dado una cantidad de horas, minutos y segundos, me construye un objeto de la clase hora. Por otro lado, los métodos de acceso a cada una de las tres componentes. Luego, la capacidad para sumar un determinado número de segundos al objeto dis o para restar una cantidad de segundos al objeto dis. Y luego, la diferencia entre dis y la hora que se recibe como parámetro. En este caso, se devolverá la diferencia en segundos. Y luego, operaciones para comparar 2 horas o para saber si una hora es menor que otra. Con respecto a la representación de este tipo de datos, bueno, uno se le ocurre al principio pues utilizar las tres componentes, ¿no? Horas, minutos y segundos. Lo que pasa es que como yo voy a hacer muchas operaciones de sumar segundos, restar segundos o hacer la diferencia entre horas, casi que es mejor tener una única componente, num segundos, que es de tipo entero, que me dice la cantidad de segundos transcurridos desde esta hora de aquí, desde la hora 000000. Y luego voy a tener un constructor privado que me inicializa ese atributo con el número de segundos pasado como parámetro. Este constructor solo lo voy a utilizar desde dentro de la clase y solo está ahí pues por conveniencia. Con respecto a la inicialización de las componentes, pues bueno, no os estoy contando nada nuevo porque esto ya lo habéis hecho en algún ejercicio. Básicamente yo inicializo el número de segundos pues con esta fórmula de aquí a partir de las tres componentes. Eso sí, voy a comprobar que las componentes están dentro de los rangos que se piden. En particular, si yo paso números negativos a las horas, minutos y segundos, se lanza una excepción, o si pongo un número de minutos o un número de segundos mayor o igual que 60, pues también lanzo la excepción. En principio no voy a poner límite para el número de horas. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, si mi hora, digamos, de referencia es la 000, que representa la madrugada de un determinado día, pues la hora 25:0000 puede representar la 1 de la madrugada del día siguiente, por si a mí me interesase representar ese tipo de información. Luego, por aquí, por otro lado, tengo mis métodos de acceso que básicamente pues aplican las fórmulas que ya conocéis. Luego las operaciones de suma de segundos, resta de segundos o diferencia entre horas, pues sencillamente juegan con el atributo num segundos. No tienen ningún misterio. Y lo mismo con las operaciones para comparar horas. Dado que solo tengo ese atributo, pues las comparaciones son bastante sencillas. Bueno, pues ya visto este tipo abstracto de datos auxiliar, vamos a pasar ya al tipo abstracto de datos para gestionar mis líneas de metro. Voy a declarar para ello una clase metro con su constructor y luego pues las operaciones que he mencionado antes. Operación para añadir una línea de metro, añadir una parada a una determinada línea. Para ello tengo que indicar el tiempo que se tarda en llegar desde la parada anterior, añadir un nuevo tren o un nuevo horario de salida, más bien, ¿vale? Tengo que indicar aquí la hora de salida de ese tren, el número de salidas que se hace desde la cabecera de esa línea, o el número de trenes, y el tiempo hasta que llegue el próximo tren en una determinada parada. Tengo que pasar, por supuesto, la hora actual para saber cuánto tiempo falta. ¿Qué información necesito almacenar? Bueno, por un lado,
Para cada línea necesito almacenar el nombre de la línea, que va a ser un string, aunque ese string pues en algunos casos pueda ser un número, pero luego pues puede ser, por ejemplo, aquí en Madrid tenemos el ramal de metro, ¿no? La lista de paradas de esa línea y luego pues el conjunto de horarios de salida dentro de esa línea. ¿Cómo almaceno esa colección de líneas? Pues bueno, yo necesito acceder a la información de una línea en cada operación del tadmetro, ¿vale? Si volvemos atrás, pues todas estas operaciones de aquí necesitan acceder a la información de una determinada línea. Por tanto, necesitamos un acceso rápido a esa información a partir del nombre de la línea. Eso está pidiendo a gritos un diccionario, ¿vale? Un diccionario cuyas claves son nombres de líneas y los valores son la información contenida dentro de cada línea. Así que dentro de mi tipo abstracto de datos metro, pues tengo esta representación. En realidad, pues tengo un diccionario que me asocia líneas o identificadores de líneas, que en este caso son strings, con información relativa a esa línea, ¿vale? Que es este registro que yo voy a definir aquí. ¿Qué información tiene ese registro? Pues lo vamos a ver ahora. Para cada línea tengo que almacenar el nombre de esa línea, que es un string, la colección de paradas de esa línea y los horarios de salida para esa línea. Con respecto a las paradas de la línea, ¿cómo se almacena o qué tipo de datos necesito para almacenar esa colección de paradas? Pues a ver, dentro de mi conjunto de operaciones pues tengo una operación para añadir una parada al final de una determinada línea. Por tanto, existe un orden entre las paradas. Viene dado por el orden en el cual se inserte. Entonces yo necesito un tipo de datos secuencial. Y además, un tipo de datos que me permita recorrer las paradas hasta una determinada posición. Es decir, que me permita iterar sobre ese tipo de datos. Por tanto, el tipo abstracto de datos que me permite esto es el tipo abstracto de las listas. Dentro de las librerías de C++, pues tenemos, como ya sabéis, vector y list. ¿Cuál de las dos utilizo? Si tuviera que insertar elementos al principio de la lista o tuviese que insertar elementos en medio de la lista, tendría que utilizar list. Si tuviera que hacer un acceso, digamos, instantáneo a la mitad de la lista, tendría que utilizar vector. En nuestro caso, no tengo que hacer ninguna de estas dos cosas. Por tanto, puedo utilizar el que me dé la gana. En mi caso, pues voy a utilizar list. Con respecto a los horarios de salida dentro de cada línea, ¿qué tipo abstracto de datos necesito? ¿O cómo almacenamos la colección de horarios? Bueno, pues existe un orden entre los horarios. Lo que pasa es que ese orden, al contrario que en el caso de las paradas, no viene dado por el orden en el cual yo inserto horarios. Es decir, yo primero puedo insertar un tren que sale a las 10:30 y luego puedo insertar un tren que sale a las 9:45 o puedo insertar luego un tren que sale a las 12:15. Entonces, yo tengo que intentar mantener este conjunto de horarios ordenado, pero no necesariamente en el orden en el cual yo he insertado, ¿vale? Mi operación para añadir un nuevo horario no me añade un horario al final de la lista ni al principio, sino pues donde le toque en función de ese orden. Por otro lado, necesitamos una búsqueda eficiente dentro de ese conjunto de horarios. ¿Por qué? Porque a la hora de calcular el horario al cual va a llegar el próximo tren en la parada en la que yo estoy, necesito saber qué tren va a salir después de una determinada hora. Por tanto, yo necesito una búsqueda eficiente. Por tanto, aquí necesito el tipo abstracto de datos conjunto. Y como yo necesito mantener los horarios ordenados desde el más temprano hasta el más tardío, necesito utilizar la clase set, es decir, árboles binarios de búsqueda. Bueno, pues todo esto puesto en forma de código. Para las líneas utilizo, como ya he dicho, un diccionario que me asocia los nombres de líneas, que son strings, con información específica de esa línea. Y la información específica de esa línea va dentro del registro infolínea, que tiene de nuevo el nombre, el conjunto de la salida de los trenes y la lista de paradas. Con respecto a las paradas, pues cada parada tiene un nombre, que también es un string, y el tiempo que necesita un tren para llegar a esa parada desde la parada anterior. Ese tiempo lo voy a utilizar para calcular luego el tiempo de espera hasta el próximo tren. Para añadir una nueva línea, compruebo primero si la línea existe en el diccionario. En el caso de que ya exista, lanzo una excepción y si no, pues la inserto. ¿Vale? Inserto con la clave es el nombre y luego pues la información de línea correspondiente.
El coste de esta operación, pues contains tiene coste constante porque es una búsqueda de una tabla hash, la inserción también es una tabla hash, también tiene coste constante, por tanto el coste de todo el método nueva línea es constante. Para añadir una nueva parada, pues primero tengo que buscar la línea dentro de mi diccionario, esto es pues muy parecido a lo que ya hemos hecho en otros ejercicios, esto tiene coste constante, y luego añadir la nueva parada a la lista de paradas correspondiente a esa línea, que esto también tiene tiempo constante. Por tanto, todo esto tiene tiempo constante. Como ya he dicho, buscar líneas pues es muy parecido a lo que ya hemos hecho. Llama al método find para encontrar dentro del diccionario pues la información correspondiente de la línea, un iterador, perdón, al valor correspondiente de la línea. Si ese iterador es el fin del diccionario, pues entonces me devuelve, que me lanza una excepción diciendo que la línea no está encontrada, y si no, devuelvo el valor correspondiente a esa entrada del diccionario. Para insertar un nuevo horario de salida, un nuevo tren a una determinada línea, pues primero busco la información de esa línea y luego al conjunto de salida de trenes pues añado la hora que a mí me pasen como parámetro. Esto tiene coste logaritmo de t. Por tanto, todo el método tiene coste log t. Con respecto a calcular el número de trenes que hay en una determinada línea o el número de horarios de salida, digamos, pues primero busco la línea, esto tiene coste constante, y luego pues obtengo dentro del conjunto salida de trenes, pues obtengo el tamaño, que también tiene coste constante. Por tanto, todo este método número trenes tiene coste constante. Pasamos ya por fin a la operación más compleja, el tiempo hasta el próximo tren en una parada determinada. Antes de meternos con ello, vamos a necesitar un método auxiliar que me calcule el tiempo desde la cabecera de una línea hasta una determinada parada, el tiempo de trayecto que transcurre. ¿Vale? Entonces, dada la información de una determinada línea y el nombre de una parada, pues yo quiero devolver el número de segundos que transcurren desde la cabecera de esa línea hasta la parada que yo estoy buscando, que suponemos que es esta que estoy marcando con la flecha. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Necesito mantener un contador con el número de segundos que transcurren desde la cabecera a medida que yo vaya recorriendo la lista en esta dirección. Ahora recorro la lista, empiezo desde el inicio y este iterador va avanzando hasta que haya llegado al final o bien hasta que haya llegado a una estación cuyo nombre es igual a la parada que yo estoy buscando. A medida que yo voy encontrándome paradas, pues voy sumando el tiempo desde la parada anterior a este acumulador que llamo segundos desde cabecera. Es decir, pues aquí tiene 2, aquí tiene 5, aquí tiene 7, aquí tiene 3. Pues a medida que yo voy iterando, voy sumando 2 más 5 más 7, etc. Si al final del todo el iterador es igual al fin de la lista, significa que la parada que estoy buscando no la he encontrado y por tanto ahí devuelvo una excepción, lanzo una excepción. Por último, además, tengo que sumar el tiempo que hay desde la última estación a la estación que yo estoy buscando, que en el bucle anterior no lo había sumado. Y por último devuelvo el acumulador, el valor del acumulador. Con todo esto, con este método auxiliar, pues lo primero de todo es busco la línea y busco el tiempo que tarda en llegar el tren desde la cabecera de la línea hasta la línea que yo quiero, cuyo tiempo de parada yo quiero conocer. Supongamos que es esta que está aquí señalada con la flecha. Bueno, pues teniendo esa información, esos segundos, suponiendo que yo llego a una determinada hora, ¿a qué hora tendría que haber salido un tren desde la cabecera para que llegase exactamente justo a la hora actual en la estación en la que yo estoy actualmente? Pues tengo que restar la hora actual menos el tiempo en segundos desde la cabecera, es decir, el tiempo que tarda el tren desde la cabecera hasta la estación en la que yo estoy. Esa sería la hora a la cual tendría que salir el tren que yo estaría pillando justo ahora en ese momento. Y lo que voy a hacer es buscar un tren con esa hora de salida. Si tenemos suerte, pues habrá un tren que salga exactamente a esa hora, pero puede que no lo haya. Entonces tengo que buscar el siguiente tren que sale después de esa hora, h'. Entonces, de eso se encarga el método lowerBound. El lowerBound me devuelve dentro de un conjunto el primer elemento que es mayor o igual que el elemento pasado como parámetro. Entonces con eso estoy devolviendo el horario de salida del tren que yo voy a coger desde esta parada.
Si por lo que sea a la hora de buscar el Hour Bound no lo he encontrado, significa que todos los trenes o todos los horarios de salida son menores que el horario que yo busco aquí. Entonces significa que ya ha salido el último tren y ya no voy a pillar ninguno. Entonces en ese caso devolvería pues un valor, por ejemplo, devolvería -1, también podría lanzar una excepción. Hay varias maneras de tratar esto. En caso contrario, pues sí, he encontrado el tren, he encontrado el horario del tren que yo voy a coger, ¿vale? Hora salida siguiente es el horario del tren que yo voy a coger. Sé cuándo va a salir de aquí. Entonces tengo que calcular la hora a la cual va a llegar a la estación donde yo estoy esperando. Pues eso hago sumando a esa hora, el número de segundos desde la cabecera. Entonces con eso tengo el horario al cual va a llegar ese tren a la estación en la cual yo estoy ahora mismo. Y entonces, ¿cuánto tiempo queda para que llegue ese tren? Pues resto ese horario, a ese horario le resto la hora actual. Entonces el número de segundos que me faltan pues es el tiempo que tengo que esperar a ese tren. ¿Cuál es el coste de todo esto? Pues a ver, buscar línea tiene coste constante. Luego buscar paradas, pues yo tengo que ir recorriendo todas las paradas de una línea. En el caso peor, pues es lineal con respecto al número de paradas máximo por línea. Esto tiene coste constante, esta resta de aquí. Luego el Hour Bound tiene coste logarítmico con respecto al número de trenes que hay dentro de una línea. Es decir, pues esto tiene coste logaritmo de t. Todo esto aquí es coste constante y todo lo que queda después tiene coste constante. Por tanto, el coste de todo este algoritmo es lineal con respecto al número de paradas por línea más logaritmo de t con respecto, donde t es el número de trenes o el número de salidas que hay dentro de esa línea. Bueno, ahora para mejorar los costes de esta última operación vamos a considerar una representación alternativa para el conjunto de paradas que hay dentro de una línea. Si recordáis, yo almacenaba para cada parada el tiempo que transcurre desde la parada anterior, el tiempo en segundos, ¿vale? Entonces yo tengo aquí un tiempo t en segundos. Bueno, pues en lugar de almacenar este tiempo, podemos almacenar el tiempo desde la cabecera de la línea. Es decir, en lugar de almacenar el tiempo con respecto a la parada anterior, yo puedo almacenar el tiempo con respecto a la cabecera de la línea. Así no lo tengo que calcular cada vez que yo tenga que calcular el tiempo de espera. No tengo que ir sumando todos los tiempos que van de aquí a aquí, sino que ya lo tengo precalculado. Entonces yo puedo cambiar la lista de paradas por un diccionario que asocia cada nombre de parada con el tiempo de recorrido desde la cabecera, es decir, pues con este tiempo que yo he representado así. Entonces voy a tener también que almacenar para cada línea no solo el tiempo desde la cabecera para cada estación, sino también necesito almacenar para la línea el tiempo total de recorrido desde la cabecera hasta la última parada, es decir, todo el tiempo que transcurre aquí. Porque eso me va a ser importante cuando yo añada una nueva parada dentro de mi línea, pues voy a tener que sumar el tiempo total que ya tenía con este tiempo con respecto a la estación anterior. Entonces yo antes tenía este registro para almacenar la información de una línea, ahora voy a tener lo siguiente. Ya no necesito para nada la lista de paradas, sino que lo voy a sustituir por un diccionario que me asocia cada parada con el tiempo que transcurre desde la cabecera hasta llegar a esa parada. Y luego, como ya he comentado antes, el tiempo total desde la cabecera hasta la última parada. Bueno, pues con este cambio, la operación para añadir una nueva parada, pues directamente a la hora de calcular el tiempo total desde la cabecera a esa nueva parada, pues tiene que sumar el tiempo desde la parada anterior que yo recibo aquí como parámetro. Y luego pues inserta la nueva entrada en el diccionario con el tiempo, digamos, total calculado. Todo esto tiene coste constante. Con respecto a la operación que me calcula el tiempo que falta hasta el próximo tren, pues la implementación es exactamente igual a la que yo tenía antes. La única diferencia es que voy a cambiar el método buscar parada, que va a quedar de esta manera. ¿Vale? En lugar de hacer un recorrido por toda la lista de paradas hasta llegar a la parada que yo quiero, pues directamente busco la parada en el diccionario y esa parada está asociada al número de segundos que transcurren desde cabecera, que es precisamente lo que yo quiero. Por tanto, buscar parada, que antes tenía coste lineal con respecto al número de paradas, pues ahora pasa a tener coste constante. Y por tanto, el coste total del algoritmo pasa a ser logarítmico con respecto al número de trenes que salen de cada línea.